Pequeña imagen. Vamos a ver. No sé si ustedes pueden ver en pantalla, señores. ¿Pueden ver en pantalla? ¿Correcto? Correcto. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces le decía a ustedes, ¿ya? Que, vamos a ver, un ratito, voy a compartir toda mi pantalla mejor porque lo veo mejor. Vamos a pintar toda la pantalla, ¿ya? Ya. Entonces les hablaba de la regulación de edificaciones y también les decía pues que hay que poner la fecha de terminación de la obra. Es importante eso. La terminación de la obra nos va a dar ciertas competencias, ¿no? Por ejemplo, ante la municipalidad, del 21 de julio al 25 de diciembre de 2007. Podía hacerlo ustedes, regularizar eso ante la municipalidad, ¿no? Y también del 1 de enero de 2017, ¿no? Hasta el 17 de septiembre de 2018. Entonces, esto es ante la municipalidad. Si fuera ante, digamos, aquellas construcciones con la ley 27157 es con terminación de la obra hasta el 31 de diciembre de 2016, ¿no? Si tengo una construcción que he terminado en 2017, ya no puedo ir a acogerme pues a la ley 27157. Tendría que ser pues ante la municipalidad, ¿no? Una pregunta, ¿está claro? Es importante la terminación de la obra, porque eso va a determinar competencias, ¿no? Entonces, si tengo una construcción del año 2018, ya no puedo hacerlo ante un verificador. Tendría que hacerlo, pues, ante la municipalidad. ¿Correcto? Muy bien. La ley 29090 me regula, pues, procedimientos sobre habilitaciones urbanas y procedimientos sobre edificaciones. El título 1 del reglamento de la ley 27157 habla, pues, de la regulación de edificaciones. El título 2 sobre procedimiento para la declaratoria de fábricas ha sido derogado. Recuerden que esto ya está regulado en lo que es pues, la ley 2390. ¿Ya? El título 3, régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común. Vamos a ver cuáles son los documentos por el cual se puede inscribir una declaratoria de fábrica. Uno es con el FUE, ¿no? El FUE es el formulario que se aprueba con la municipalidad, eso es con la ley 2390. Este formulario único de edificaciones ingresa al registro, más los planos de distribución, con ello podemos inscribir la declaratoria de edificación. Otro documento también puede ser la escritura pública, que hay que insertar o bien al FUE o bien al FOR aprobado por la SUNAR. Hay que acompañar los anexos, según una normativa especial, los planos de localización, ubicación y distribución autorizados por profesional. ¿Cuál es el título para regularizar? Esto es, según la ley 27157. En estos casos es el FOR, ¿no? El formulario registral. Es un documento privado, ¿ya? Yo les decía a ustedes al inicio que, como regla general, los que ingresan a registros públicos son los documentos públicos. No ingresan los documentos privados. Salvo que una ley así lo autorice. Aquí tenemos una ley, ¿no? La ley que está autorizándolo es justamente la ley 27157. Este formulario FOR debidamente llenado, suscrito por un propietario y el verificador responsable, con firmas certificadas notarialmente, es un título suficiente para inscribir una declaratoria de edificación. Y como documentos complementarios presentaremos, pues, informe técnico de verificación o también informe técnico verificador, declaración jurada de inexistencia y causal de improcedencia, planos de ubicación, localización y distribución. Son documentos complementarios para poder inscribir justamente una declaración de edificación con la ley 27157. Recuerden ustedes que en esos casos no interviene la municipalidad, solamente interviene un verificador responsable, el que tiene que justamente verificar la construcción y consignar pues en el FOR datos relevantes para inscribir la declaración de fábrica. ¿Alguna pregunta aquí, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta?
Bien. Vamos a pasar ahora a ver lo que son los regímenes, ¿ya? Los regímenes en lo que es la propiedad exclusiva o propiedad común. A ver. Eso tiene que ver con lo que llamamos el reglamento interno, ¿ya? El reglamento interno se va a inscribir en los registros públicos, el registro de predios, una vez que hayamos inscrito la declaratoria de edificación. Entonces, primero tengo inmatriculación, habitación urbana, luego pues voy a inscribir la declaratoria de edificación y luego lo que se llama reglamento interno. ¿Y para qué voy a inscribir un reglamento interno? Justamente pues para determinar los derechos y obligaciones de los propietarios, cuáles son las zonas comunes, cuáles son los porcentajes de participación de cada propietario. Este es un ejemplo, miren ese gráfico, es un ejemplo de propiedad exclusiva, propiedad común. Es lo que llamamos propiedad horizontal, o también lo llaman propiedad por pisos. Aquí puede haber un dueño A, un dueño B, un dueño C, un dueño D. Son diferentes dueños. Esto es pues debido a la escasez del suelo, es donde se van a tener que adoptar formas de construcción. Esto es, van a ser adoptados en regímenes, ¿no? Régimen de propiedad exclusiva, propiedad común, cuando por ejemplo son departamentos, ¿no? Independización y copropiedad si estuviéramos en caso de fincas, ¿no? Estas casas, ¿no? Y ahí habrá pues un pasaje común. Ustedes se habrán dado cuenta que si quisiera diferenciar un régimen de propiedad exclusiva, propiedad común, van a ver que en un régimen de propiedad exclusiva, propiedad común, el terreno, esto de acá es común, ¿no? Entonces, este terreno no le corresponde ni a las casas, es común, es de todos, ¿no? Y hay un porcentaje de participación que tiene cada unidad inmobiliaria con respecto pues, a las zonas comunes y también con los gastos comunes. Hay que diferenciar esto, es importante. Cuando hablo de zonas comunes me estoy refiriendo pues al terreno. También, por ejemplo, a los cimientos, me estoy refiriendo también a los aires. Como regla general, las azoteas son zonas comunes. Salvo pues que el reglamento interno diga otra cosa, o salvo que se haya inscrito la reserva de aires. Entonces, siempre eso hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Ninguna pregunta, señores? El primer régimen que estamos conversando es un régimen de propiedad exclusiva, propiedad común. Aquí existen pues dos elementos, ¿no? Un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre un espacio suficientemente delimitado de susceptible de aprovechamiento independiente. Esto es, yo soy dueño de un departamento, de un estacionamiento, de un depósito, ¿no? Tengo un derecho singular y exclusivo sobre eso. Puedo venderlo, puedo transferirlo, puedo arrendarlo, no hay ningún problema. Y tengo también un segundo derecho, un segundo elemento que es copropiedad sobre los bienes o elementos comunes, ¿no? Por ejemplo, el ascensor pertenece a todos, no es que solamente pertenezca a un determinado departamento, un determinado bloque, le corresponde a todos, ¿no? ¿Y cómo voy a definir qué parte corresponde a tal unidad? Justamente con los porcentajes de participación. En cambio, tenemos el otro régimen que se llama independencia y copropiedad, ¿no? Entonces, aquí pueden haber, pues, casas, ¿no? Por ejemplo, que usted ve en casas, ¿no? Y aquí hay un pasaje común. Entonces, en estos casos, las unidades de propiedad exclusiva son independizados y bienes de uso común sujetos a un régimen de propiedad regulado por el Código Civil. No es procedente solicitar la partición de las zonas comunes. Además, estas casas ocupan un terreno. Este terreno le corresponde a cada casa, ¿tá? Entonces, es a diferencia del régimen de propiedad exclusiva, propiedad común, en el cual el terreno era común, acá el terreno le corresponde a cada casa. Lo que sí está copropiedad son sobre este pasaje común. Eso se aplica pues a quintas, casas en copropiedad, centros, galerías comerciales o campos feriales y otras unidades inmobiliarias con bienes comunes, ¿no? Deben ser de un solo piso o de contar con más pisos pertenecen a un solo propietario y los pisos superiores se proyecten verticalmente sobre el terreno de propiedad exclusiva de la sección. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Uno? Vamos a ver ahora lo que es un reglamento interno, ¿no? Viene a ser un estatuto de la edificación y aquí va a contener pues la descripción de las secciones de propiedad exclusiva, usos, zonas comunes, porcentaje de participación, derechos y obligaciones. En el reglamento interno solemos encontrar pues, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las zonas comunes? Podemos decir ascensores, escaleras, de repente puede haber estacionamientos de visitas. Todo eso va a constar en el reglamento interno. Además va a decir cuáles son los porcentajes de participación con respecto a las zonas comunes y con respecto a los gastos comunes. Para escribir un reglamento interno como regla general, debo inscribir
debo inscribir pues lo que es la declaratoria de fábrica. No podría inscribir como regla general un reglamento interno, si es que pues no habría una declaratoria de fábrica, ¿no? Eso es importante. Para inscribir un reglamento interno debería haber como regla general una declaratoria de edificación, ¿no? Eso es bastante relevante, ¿no? Entonces, hay excepciones, ¿ya? Hay excepciones en las cuales la normativa permite poder nosotros efectuar una inscripción sin reglamento interno. Es una excepción, por ejemplo, en el caso de subdivisión tipo quinta o habitaciones urbanas para uso de vivienda con bienes comunes. En esos casos no necesitamos inscribir una declaratoria de edificación para inscribir un reglamento interno. Es una excepción a la regla. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Ninguna? Bien, tenemos otros actos que son jurisdicción, nomenclatura y numeración, ¿no? En esos casos vamos a inscribir pues en mérito una resolución municipal, un certificado de jurisdicción, nomenclatura y numeración, ¿no? Eso les pide la municipalidad, ¿no? Ahora, hay algunos problemas con la jurisdicción, ¿no? ¿Qué pasaría si en la partida registral se aparece pues que hay conflicto de jurisdicción? En esos casos tendrán que adjuntarnos, ¿no? Copia de la resolución judicial respectiva, ¿no? Esto es que haya resuelto pues este conflicto de jurisdicción, ¿no? En estos casos, la rectificación de jurisdicción municipal inscrita en esos términos impedirá la inscripción de cualquier otro acto otorgado por municipalidad no competente y dará mérito pues, para cancelar las inscripciones anteriores de jurisdicción distrital a favor de la municipalidad distinta a la favorecida con el conflicto de competencia. Entonces, si en la partida registral advierto, por ejemplo, anotaciones de demanda en el cual se esté discutiendo a qué jurisdicción pertenece ese predio, habría que esperar que exista una resolución judicial en la cual se pronuncie, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta sobre fábrica, reglamentos internos? ¿Ninguna pregunta? Bien, no habiendo más preguntas, vamos a ver ahora lo que son los actos administrativos, ¿no? Y su inscripción en el registro de predios, ¿no? Bien, cuando hablamos de actos administrativos, ¿ya? Hablamos pues de aquellas declaraciones de las entidades que en el marco de las normas de derecho público están destinados a producir efectos jurídicos sobre los intereses, ¿no? Obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta, ¿no? Entonces, decimos que es un acto administrativo porque va a tener efectos jurídicos en una declaración de identidad, ¿no? Y esta declaración va a ser sobre una situación concreta, no es una situación general, ¿no? Por eso es importante diferenciar el acto administrativo, por ejemplo, con una norma jurídica, una ley. Una norma jurídica, una ley tiene alcances sobre aspectos generales, cosa que no tiene un acto administrativo, ¿no? Entonces no son actos administrativos, por ejemplo, los actos de administración interna, aquellos que van a organizar o hacer funcionar sus propias actividades. Estos actos van a ser regulados pues, por cada entidad con solución a las normas vigentes, ¿no? Los comportamientos y actividades materiales de entidades tampoco vienen a ser actos administrativos. Ahora, los actos administrativos pueden ser sujetos a impugnación. Los actos de administración interna también pueden ser sujetos a impugnación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se pueden impugnar los actos de administración interna? No, eso es imposible. ¿Qué opinan ustedes? ¿Los actos de administración interna también pueden ser materia de impugnación o no? ¿O eso no es posible? ¿Qué opinan al respecto? ¿Ningunos? O sea, si causara indefensión, no, creo que sí pudiera ser materia de impugnación, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades del acto administrativo? Si la ley lo autoriza, la autoridad, mediante decisión expresa, puede someter el acto administrativo a condición, término o modo, siempre que dichos elementos incorporables al acto sean compatibles pues, con el ordenamiento legal, ¿no? O cuando se trate de asegurar con ellos el cumplimiento del fin público que persigue el acto.
Entonces podemos nosotros poner modalidades al acto administrativo. Podemos poner condiciones, términos o modos, sujetarlos a plazos. Por ejemplo, hay algunas resoluciones administrativas que dicen, ¿no? Como eficacia anticipada. Puedo nombrar a alguien con eficacia anticipada siempre y cuando, pues, necesitan un perjuicio, ¿no? También puedo ponerlo a plazo. A partir de tal fecha se va a emitir, digamos, tales licencias. Entonces, estoy sujetando un plazo determinado. Entonces, el acto administrativo puede estar sujeto también a condiciones, ¿no? Imaginemos que estamos designando a alguien en reemplazo de una persona que está con descanso médico. Entonces diríamos, pues, encargar, ¿no?, la función de gerente comercial, ¿no?, otro tipo de función, mientras dure el descanso médico del titular, ¿no? Entonces estamos sujetos, pues, a una condición. Entonces, es posible que a un acto administrativo le pongamos a término o modo, ¿no?, o encargar, ¿no?, a alguien como jefe de unidad hasta el 31 de diciembre de 2020. Ya, pues, mientras dure ese plazo, sigue teniendo ese cargo. Entonces, eso es importante, conocer las modalidades del acto administrativo. ¿Cuáles son los requisitos de validez del acto administrativo? La competencia, ¿no? Y eso es algo que nosotros siempre tenemos que verificar. La competencia, si este funcionario es competente o no para que pueda suscribir ese acto administrativo. Importante, lo primero que hay que hacer nosotros para pronunciarnos es verificar, pues, si somos competentes o no somos competentes, ¿no? Si no fuéramos competentes, existe, pues, lo que es el encauzamiento. Encauzamos para que se pronuncie la autoridad competente. ¿Qué pasa si alguien se pronuncia cuando no tiene competencia? Bueno, ese acto es nulo, ¿no es cierto? Ese acto es nulo, no tiene efectos. Y también hay que verificar el objeto contenido. ¿Qué se busca? ¿Cuál es el objeto de ese acto administrativo? Otro aspecto es la finalidad pública. El acto administrativo debe ser, pues, para una finalidad pública, no para una finalidad privada. La motivación. Cada resolución, cada acto administrativo que se emita debe estar debidamente motivado, ¿no? Y lo otro es seguir un procedimiento regular, ¿no?, que ha seguido todos los pasos para que se otorgue ese acto administrativo. Son requisitos de validez del acto administrativo. ¿Alguna pregunta, señor, hasta aquí? ¿No hay ni otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Muy bien. Sigamos entonces. Hemos visto, pues, los requisitos de validez del acto administrativo, ¿ya? Y aquí es bueno mencionar esta resolución del tribunal. Este es un precedente de observancia obligatoria, ¿ya?, que quisiera conversar con ustedes. Es lo relativo, pues, a qué aspectos pueden ser materia de calificación de un acto administrativo, ¿no? No todos los aspectos. A ver, aquí nos dice una pregunta, Marco. ¿Esos son los requisitos que constituye el acto administrativo? Por supuesto, ¿no? Son los requisitos de validez del acto administrativo, Marco, efectivamente, ¿no? Les decía a ustedes que existe un precedente de observancia obligatoria, voy a compartir mi pantalla, ¿ya?, con respecto a la calificación registral del acto administrativo, ¿no? Acá está. Dice, en la calificación de los actos administrativos, el registrador verificará la competencia del funcionario, es lo primero que revisamos, ¿no? Por ejemplo, si un predio está ubicado, digamos, en Caraballo, ¿no?, y la habilitación urbana está siendo declarada por la Municipalidad de La Molina, ¿qué pasa, no? ¿Cómo es posible si el predio está ubicado en Caraballo? ¿Cómo va a declarar la habilitación urbana, pues, la Municipalidad de La Molina, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Verificando, pues, la competencia de la municipalidad. Entonces, el registrador, ¿no?, debe verificar, pues, la competencia, ¿no? ¿Qué más puede verificar? La formalidad de la edición administrativa. La norma exige que sean copias certificadas, sin embargo, nos han presentado copias simples. ¿Qué estoy haciendo ahí? Verificando, pues, la formalidad de ese documento, ¿no? El carácter inscribible del acto o derecho. Revisamos el reglamento de predios y ese acto que se pretende inscribir no es un acto inscribible. Por ejemplo, el comodato, ¿no? Imaginemos que ustedes saquen una resolución de comodato. Ya, ese comodato no excede al registro de predios. ¿Qué estoy haciendo ahí? Verificando, pues, la relevancia registral.
es un acto no inscribible, y por lo tanto no va a acceder al registro. Y también podemos calificar nosotros, según lo que dice el Tribunal Registral, la adecuación del título a los antecedentes registrales. Esto es, tengo una partida registral ya que está cerrada. Sin embargo, pues, la resolución administrativa quiere que se quede sobre ella. Entonces, en estos casos, no vamos a poder escribir dicho acto, porque la partida está cerrada. Pues. Entonces, mi deber como registrador es hacerle ver al funcionario la situación de la partida. Si está cerrada, ya será un obstáculo registral y por lo tanto no podré inscribirlo. Lo que no podemos evaluar, según lo que dice el tribunal, son los fundamentos de hecho o de derecho que ha tenido la administración para emitir el acto administrativo. Y otro tema es la regularidad interna del procedimiento administrativo en el cual se ha dictado. Entonces, bajo esos parámetros, pues, se realiza la calificación de los actos administrativos, ¿no? Otro tema es lo referente a la validez del acto. ¿Cuándo es un acto válido? Hay que distinguir lo que es validez y lo que es eficacia del acto. ¿No? Validez quiere decir entonces que un acto se entiende, pues, que es válido cuando es conforme al ordenamiento jurídico, ¿no? Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por la autoridad administrativa jurisdiccional según corresponde. Esto es, cuando llega un documento a nosotros que contiene un acto administrativo, debe haber una presunción de validez. Mientras no sea declarado nulo por la autoridad administrativa o por la autoridad jurisdiccional, ese acto debería ser considerado como válido, ¿no? Ese es un primer aspecto muy importante, la presunción de validez. ¿Y cuándo serán nulos los actos? De que hemos tocado un tema de nulidad hace un momento. Por ejemplo, se contraviene pues la Constitución, las leyes o las normas reglamentarias. Imaginemos que una licencia de habitación urbana contraviene a la ley 28090. Entonces, será nulo, pues, ¿no? Dice, el defecto o la omisión de algunos de los requisitos de validez, salvo que se presenten los presupuestos de contratación del acto. Bien, aquí hay que hablar de tipos de vicios, ¿no? Vicios trascendentes y vicios no trascendentes. Diremos que hay vicios trascendentes cuando el acto sobrevive, el acto es válido y puede ser subsanado. En cambio, será vicios no trascendentes, ¿no? Vicios no trascendentes en ese caso. Y serán vicios trascendentes ya cuando el vicio de nulidad es fuerte. En ese caso ya no puede ser subsanado. Entonces, hay que tener en cuenta eso. La presunción de validez de los actos administrativos, 1. 2. Los vicios trascendentes y no trascendentes. Cuando existe un vicio trascendente, definitivamente pues el acto es nulo, no se puede subsanar. Si es un vicio no trascendente, por el principio de conservación de los actos administrativos, ese acto puede ser subsanado. Entonces, como dice la norma, el defecto o la omisión de algunos de los requisitos de validez, salvo que se presenten los supuestos de conservación del acto, en esos casos pues serían nulos, ¿no? O sea, si han omitido un requisito de validez por un tema de competencia, en esos casos el acto será nulo, ¿no? Además, los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades o derechos cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, esos actos también son nulos. O cuando no se cumple con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición, también son nulos. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de la misma, también son actos nulos. Y tenemos acá, pues, el precedente, ¿no? Esto ha sido el año 2012, el cual justamente ya les había comentado a ustedes, eso ha sido publicado en el peruano el año 2012, en el cual señala, pues, las limitaciones al registrador en el caso de calificación de actos administrativos, ¿no? También tenemos otro precedente de observancia obligatoria, cuando habla de inscripción de nulidad declarada en sede administrativa, ¿no? Dice, la resolución administrativa que declara nulidad de un acto administrativo inscrito es título suficiente para extenderle correspondiente haciendo cancelatorio. A ver, imaginemos que se inscribe en registros públicos una resolución de obras, ¿ya? Una resolución de obras. Y nos llega después una resolución municipal que ha declarado nulo esa resolución de obras. Entonces, en esos casos, podemos inscribir
la nulidad de esa recepción de obras y por lo tanto también cancelamos el asiento de recepción de obras y también todas las independencias que se hubieran realizado. Claro, lo ideal sería pues que aquí no se haya inscrito todavía compraventa a favor de terceros, porque si fuera así ya habría algún problema, es muy difícil en ese caso inscribir la nulidad, ¿no? Entonces, como regla general, si se declara nulo un acto administrativo, ¿ya?, inscrito, eso va a ser suficiente para cancelar los asientos. Hay un acuerdo plenario, ¿ya?, aprobado por el Tribunal Registral, que dice, pues, en el procedimiento de inscripción de un acto administrativo, no cabe admitir en el personamiento de terceros o de la propia autoridad administrativa adjuntando resolución que declara nulidad del dicho acto administrativo. En dicho supuesto, la solicitud de inscripción de la resolución que declara nulidad deberá presentada o de oficio encausada por el diario para que se le asigne el asiento de presentación que le corresponda según su fecha y hora de presentación. A ver, pongamos un supuesto. Imaginemos que estoy calificando un título de aprobación de proyecto de habitación urbana y por trámite documentario llega justamente un documento que dice que esa licencia es nula. Según el Tribunal Registral, en esos casos, lo que debería ser registrado es encausarlo para que el diario ingrese como nuevo título. Entonces se va a inscribir primero la licencia y luego también la nulidad de esa licencia. Es lo que dice pues el Tribunal Registral, ¿no? Y así como hemos hablado de nulidad de los actos administrativos, corresponde hablar también acerca de la conservación del acto administrativo. Hemos dicho nosotros que hay un principio que está pues de manera transversal en el ordenamiento jurídico, que es la conservación de los actos. Por ejemplo, en materia civil se conoce pues lo que es la conservación del acto jurídico, ¿no? Y en materia administrativa tenemos la conservación del acto administrativo. ¿Y para qué sirve esto? Esto está ligado pues a lo que se ha denominado la conservación del acto administrativo, porque justamente hay una presunción de validez del acto. O sea, nosotros debemos presumir que el acto administrativo es válido y es conforme al ordenamiento jurídico. Entonces, si el vicio del acto administrativo o el incumplimiento de su elemento de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto y se procede pues a su enmienda por la propia autoridad. Por ejemplo, ¿no?, me he equivocado en el número de fechas, el número de expediente. Entonces, saco otra resolución y lo enmiendo, lo corrijo. Entonces, ejemplos: acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente, acto con una motivación insuficiente o parcial, o acto emitido con infracción a formalidades no presenciales, ¿no?, considerándose aquellas que no hubieran impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes. No obstante, la conservación del acto subsiste a la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca de parte y antes de su ejecución. Entonces, es importante pues verificar, ¿no?, el tema de la conservación del acto administrativo, ¿no? ¿Alguna pregunta desde aquí, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta aparte de ustedes? ¿Ninguna pregunta? Bien. ¿Qué dice el Tribunal Registral con respecto a la conservación del acto administrativo? Dice que según el tribunal, dice, ¿no?, el defecto consistente en la ausencia de atribuciones de la persona que suscribe el acto, en razón que a la fecha de expedición había sido relevado del cargo, según el tribunal dice que es un defecto no trascendente, ¿no?, que no acarrea la nulidad del título, sino más bien su conservación, pues dicho acto, en virtud de presunción de validez, emitido por un procedimiento regular, más no por la autoridad regularmente nombrada en dicho cargo, el cual es pasible de enmienda en virtud de la conservación del acto administrativo, ¿no? Es una posición que tiene el Tribunal Registral al respecto, ¿no? Este tema ya lo hemos visto, el apersonamiento de terceros, ¿ah? Vamos a ver ahora finalmente, señores, ya estamos terminando la clase, por favor, un poco más de paciencia, ya vamos a terminar, ¿ya? Vamos a ver tipologías de asientos de inscripción en materia de saneamiento, ¿no? Ya está. Miren. Este es un ejemplo, ¿ya? Este es un ejemplo de, aquí se ha hecho una inmatriculación. Van a ver ustedes que eso es una ficha. Esa es de Piura, por ejemplo,
está una forma. Miren ustedes, acá está la firma de registrador, son que son antiguas, del año 97, si no me equivoco, ¿sí? Y acá aparece el número de título, mira. Hora, diario, asiento, este es el número de título, ¿no? Que ya se ha presentado 15 de octubre del año 1997, ¿no? ¿Y cuándo se inscribió? Acá también parece que se inscribió el mismo día, acá está, 15 de octubre del 97. Se ha descrito como se llama el periodo rústico, esto es pues en Sullana, Tepiura, acá está. Entonces, esto es un asiento de inmatriculación, ustedes lo van a reconocer arriba, antecedente nominal no tiene, pues, porque es inmatriculación. Los asientos de inmatriculación no tienen partida matriz. Ahora, ¿y por qué se llama Oficina Registral Regional Región Grau? Porque antes los registros públicos estaba distribuido de esa forma. Miren ustedes acá dice, ¿no? ORR, ¿no? Oficina Registral Regional Región Grau. Justamente es porque antes, esto es antes pues que se dé la SUNAR, ¿no es cierto? Antes existían las oficinas registrales de esa forma. Y luego ya se crea ya las zonas registrales, ¿no? Las zonas registrales se crean posteriormente, ¿no? Tenemos acá los tomos que les había comentado a ustedes. Esto es una independización, ¿ya? Miren ustedes, es un tomo que dice el nombre de la propiedad y acá están las notas marginales, ¿no? Aquí está el número asiento, asiento 1, asiento 2. Estos son los famosos tomos y hojas. Este es otro asiento, ¿ya? Este es otro asiento. Aquí se está hablando, pues, justamente de una independización, ¿no? Una independización. Esto es ya CENEPA, BAUA, Oficina Registral de BAUA. Es una primera inscripción de dominio, disculpen. Es una inmatriculación, no es una independización. Gravamen no tiene. Aquí nacen los rubros, miren ustedes. Descripción del inmueble, rubro B. ¿Ya? El rubro C, titularidades, dominio. Rubro D, cargas y gravámenes. E, cancelaciones. Y registro personal. Entonces aquí ven ustedes la firma registrador, el número de título y mérito de qué documentos he hecho, ¿no? Dice, el Estado peruano es propietario del inmueble que tiene esta partida en virtud del expediente administrativo, ¿no? Según la Superintendencia de Bienes Nacionales, ¿no? Inclusive acá se habla de una resolución suprema, entonces el año 99, ¿no? Entonces aquí es una ficha. Esta es otra partida, ¿no? Esta es una independización. Está pues, este es inmueble, este es en Chota, dice región nororiental de Marañón, ¿no? La firma registradora, acá está. Y esta es una desmembración e independización. Esto es en Huaraz, miren ustedes, una partida de Huaraz. Definición del predio inscrito, predio rural, Pampa Chico, los linderos, medidas perimétricas. Esta es una inscripción ya aquí en la partida electrónica. Esta es una compra-venta que el Poder Judicial ha hecho, por ejemplo, cuando adquiere el inmueble, ¿no? Está encercado. Y eso es el año 2009. Esta es otra ficha de primer dominio también, ¿no? Esto es en Lima ya. Este es un monumento histórico, ¿no? Un monumento histórico. Y se refiere, pues, justamente a una resolución ministerial del año 86 y que está reconociéndole, pues, como un monumento histórico, ¿no? Este es el inmueble ubicado en la Plaza de Armas. Esto es la inmatriculación de la Plaza de Armas, ¿no? Que tenemos nosotros. La primera de dominio es a favor del Estado, ¿no? Esto es la sede del Palacio de Gobierno, de la Resolución Suprema 232/96 presidencial. La firma del registrador. Y esta es una inscripción de una independización. Entonces, a nombre de la Universidad de San Marcos, miren ustedes el terreno que tiene San Marcos, ¿no? Aquí está. Esto ya es otro tipo de asiento, ¿no? Entonces, esto es ya es otro sistema, es el SAR, ¿no? El sistema SAR. Y aquí habla de un urbano solar, calle San Pedro, Chincha, este es Ica, ¿no? Una inmatriculación también. Tenemos otro predio más,
Ya, esta es una finca, dice Iñica, primera adquisición de dominio también. Y luego ya, para terminar, señores, vamos a ver unos casos concretos, ¿ya? Unos casos concretos. Justamente lo que ustedes estaban comentando, ¿no? Uno de ustedes comentó el 130-2001F. Sí, bueno, hasta ahorita sigue vigente todavía, porque, reitero, está trabajando en el proyecto de reglamento de la ley 29151. Y aquí tenemos una resolución, bueno, en este caso una sesión extraordinaria, presencial, inscripción definitiva en virtud del decreto supremo 130-2001F, diciendo, para efectuar una inscripción definitiva, debe presentarse el plano de la remanente, cuando no se hubiera juntado o solicitado la notación preventiva. Se encuentran situados aquellos en los que la ley catastro informe que es imposible terminar de remanente. Entonces, si queremos inscribir en forma definitiva un acto de saneamiento, ¿ya? Y es una independización, hay que presentar el plano de remanente, ¿no? Salvo que la ley catastro diga que no lo puede terminar, en esos casos no se va a presentar, ¿no? Tenemos ahí nosotros otra resolución ya del año 2019 que dice que el saneamiento de bienes de propiedad estatal debe realizarse conforme a los procedimientos establecidos en la ley 26512, el 132.001F, los cuales continúan vigentes mientras no se adecue el reglamento de la ley 29151, de acuerdo pues al regulado en la única disposición complementaria del 1358, ¿no? Tenemos otra resolución que dice en el procedimiento de saneamiento de bienes estatales, ¿no? Seguido pues con el 130.001F, solo resulta factible efectuar la calificación de los actos que la inscripción se realice bajo los requisitos establecidos en dicho marco normativo. No corresponde a las instancias registrales cuestionar la validez de las publicaciones efectuadas en los diarios o en su página web efectuadas por la entidad estatal y estudia el procedimiento administrativo de saneamiento de sus inmuebles, ¿no? Eso lo dijo el tribunal año 2019, ¿no? Otra resolución dice, conforme al artículo 10 del 130.009F, cuando la entidad solicitante cuente con títulos comprobatorios que por sí solos no son suficientes para inscripción registral, el dominio se inscribe a favor del Estado representado por dicha entidad. Aunque ahora actualmente tengo entendido que ya se puede inscribir el nombre de la entidad directamente, ¿no? Asimismo dice, cuando la entidad se encuentra ejerciendo actos posesorios sin contar con títulos comprobatorios de dominio, la inscripción de dominio se efectuará a favor del Estado, inscribiendo el rubro correspondiente las cargas y gravámenes que hubiera, ¿no? Y con respecto a la transferencia de predios, dominio privado del Estado, esa parte es importantísima, porque conforme pues a la normativa, para la inscripción de la compra-venta de predios de dominio privado del Estado, se requiere insertar en la escritura pública o adjuntar copia certificada de la resolución de aprobación de la venta del predio específico. Entonces, si yo tengo una compra-venta, que por ejemplo la municipalidad u otro ente del Estado transfiere pues el inmueble a orden particular, hay que adjuntar, señores, insertar en la escritura pública la resolución de aprobación de la venta del predio, ¿ya? Específico a que se refiere al rogatorio. Si es que no hay una resolución de titular del pliego aprobando esa venta, no se va a poder inscribir en los registros públicos, ¿ya? Otro tema viene a ser ya la publicación, ¿no? Dice, las publicaciones que se efectúan en los procedimientos de saneamiento de propiedad estatal tiene por finalidad, ¿no? Tiene por finalidad poner en conocimiento de terceros la existencia del procedimiento de saneamiento y los bienes sobre los que recaen, a efectos que estos puedan ejercer su derecho de posición judicial. Por lo tanto, deben contener cuando menos los datos que permitan identificar el predio e indicación de los actos de saneamiento que recaen sobre el bien. Entonces, es importante cuando ustedes hagan sus avisos que esté identificado correctamente el predio. Dos, ¿qué actos quieren sanear? Eso también tiene que estar correctamente determinado. ¿Alguna pregunta, señores? Doctor, para todos los procedimientos se tiene que Sí, hacer en la publicación. sí, caso de saneamiento de bienes, sí, claro, ¿no? Si yo quiero sanear, por ejemplo, una independización, tengo que hacer publicación.
transferencia de propiedad, publicación, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con la aplicación del 130/2001F, ¿ya? Tengo que hacer publicaciones para que cualquier tercero que se sienta afectado puede hacer una oposición a nivel judicial, ¿no? Hay una Gracias. pregunta, Marco. Profesor, buenas noches. Una Sí, pregunta. Olivan, Sí, cuando una propiedad del Estado ya tiene una anotación provisional de dominio, ¿cuál es el procedimiento para pasarlo ya a anotación definitiva de dominio? bien, en estos casos, pues hay que traer los avisos, ¿no? Solicitar la inscripción definitiva y esperar que transcurra el plazo, ¿no? Transcurre el plazo de 30 días, se convierte en definitiva, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, simplemente esperar que pase el plazo, que no exista una oposición a nivel judicial, adjuntar los avisos y la solicitud de conversión definitiva, ¿no? Con eso lo podemos hacer. O sea, es un tema nada más de publicidad, ¿no, doctor? ¿Y hay pago de tasas para el Estado? Bien, sí, generalmente son invalorados, ¿ah? Son invalorados. Los tasas no son muy altas, son invalorados. Ustedes pueden Gracias, entrar a profesor. la calculadora registral y va a ser actos invalorados. Dice Marco, dice, ¿pudiera brindarme la diferencia más importante entre ser titular y ser propietario de un inmueble? Ya, mira, cuando hablamos de titular, nos estamos refiriendo pues al que figura en registros públicos, ¿no? Por ejemplo, no aparezca como titular registral. En cambio, el tema del propietario se refiere pues quién tiene actualmente el derecho a propiedad. O sea, lo ideal es que concuerde el titular registral sea también el propietario del predio, ¿no? Sin embargo, eso puede ser distinto, ¿no? Por ejemplo, Leonor puede ser titular registral, pero Leonor le ha vendido a Ángel. Solamente que esa compra-venta no la ha escrito. O sea, ¿quién es la propietaria? Ángela, pero no. Pero ¿quién es titular registral? Leonor, pues, ¿no? Entonces, es importante cuando ustedes adquieran algún derecho, tienen que inscribirlo en los registros públicos para que coincida el titular registral con el propietario, ¿no? Muy bien, vamos a compartir pantalla. Miren, existe un tema sobre la prescripción de dominio, ¿ya? Cuando son procedimientos de inmatriculación. En esos casos, se debe notificar, pues, al SBN, ¿ya? O a los gobiernos regionales. ¿Pero en qué casos? Cuando la propiedad, pues, no sea de un particular, ¿ya? O no sea, pues, de comunidades campesinas. Se entiende que los bienes son del Estado, ¿no? Conforme a lo que dice la ley 29151, ¿no? Entonces, lo que dice acá el tribunal dice, en caso de inmatriculación por procedimiento notarial, si se hubiera acreditado ante el notario que el derecho del solicitante proviene de un particular, deberá constar, pues, en el acta de dicha circunstancia y el nombre particular emplazado en el procedimiento. En caso contrario, en el acta deberá constar el emplazamiento al SBN y también a los gobiernos regionales o a los gobiernos regionales, ¿no? En este supuesto será suficiente que el notario deje constancia en el acta que ha cumplido con las formalidades de la notificación señaladas según pues el artículo 40 del reglamento de la ley 27157, ¿no? ¿Cómo se da el tema de la oposición? Dice, oposición judicial en el saneamiento. No cabe admitir en un procedimiento registral que se apersonen terceros que pretendan acreditar que han formulado oposición judicial al saneamiento de bienes estatales. La acreditación de dicha oposición en sede registral se realiza solo por expreso mandato judicial, en cuyo caso no procede convertir la correspondiente anotación preventiva de inscripción definitiva. Entonces, en otras palabras, debe llegarnos pues un mandato judicial en el cual señale pues que ha habido una persona que está demandando oponerse pues a ese saneamiento, ¿no? Y en ese caso sí ya no voy a poder inscribir en forma definitiva pues, ¿no? el acto de saneamiento, ¿no? Publicaciones en el saneamiento de propiedad estatal. Las publicaciones, en 2016 el Tribunal Registral decía, esto ha cambiado, vamos a verlo más adelante, decía pues que deben tener por lo menos los datos para identificar el predio, indicación de los actos de saneamiento, que permitan pues resguardar el derecho a posesión. Sin embargo ya actualmente salió un precedente, el 2019, decía el tribunal que el 1358 han modificado el contenido de la declaración jurada
regulada en el Decreto Supremo 130/2009F. Y se habla, pues, de un contenido mínimo de declaración jurada. Dice, los requisitos mínimos de la declaración jurada son tipo de documento, hay que decir, ¿por qué tipo de documento han adquirido ustedes derecho de propiedad? Una entidad del Estado. Escritura pública, acta minuta. Y hay que poner fecha cierta del documento. Y aquí viene un poco lo que decía su compañero, ¿no? Pero fecha cierta, ¿por qué voy a poner? Eso exige pues, el 358, ¿no? El 358 nos dice eso. Ustedes tienen que poner en la declaración jurada el tipo de documento. Si ha sido una compra-venta, dirán, pues, escritura pública, ¿no? O minuta. Ahora, si no tiene fecha cierta, ahí hay un problema, ¿verdad? Habrá que hacerlo legalizante a notario, por lo menos, y ya tendrá fecha cierta. Ahora, y si fuera donación, bueno, si fuera donación tendría que ser por escritura pública, ¿no? Hay que decir ahí cuál es la fecha cierta de la escritura pública de donación, porque no hay donación, reitero, no hay donación, si es que no hay escritura pública. Eso es importante, ustedes tenerlo en cuenta, ¿no? Dice, nombre de denominación del transferente. Eso es para acreditar el acto sucesivo cuando corresponde. Y otra es consignación del acto causal. Si en la aclaración jurada se consigna el acto causal, por el que se adquiere la propiedad, este no será objeto de calificación. Eso también hay que tener que indicarlo, ¿no? Hay un precedente del año 2017 que aclara un poco lo referido al emplazamiento del titular registral en lo que es, pues, prescripción de dominio, ¿no? Dice, tratándose de predios de propiedad del Estado, ¿verdad?, deberá constar en el acta el emplazamiento a la entidad estatal correspondiente. En este supuesto será suficiente que el notario deje constancia en el acta que ha cumplido con las formalidades de la notificación. Aquí hay un tema, ¿no? A partir del año 2018, el 24 de noviembre de 2018, bueno, 2010, el 24 de noviembre de 2010, los bienes de dominio privado del Estado son imprescriptibles, ¿no? En todo caso, ante el notario deberá acreditarse, pues, que ese bien ha sido adquirido antes que salga la ley 29618. En esos casos sí debería proceder la prescripción, pero es importante que el notario sí lo deje constancia, ¿no? Tenemos también otra resolución, esto es ya el 2019, ¿no? Dice, las normas sustantivas contenidas en el 1358 se encuentran vigentes, ¿sí? Y también dice, siendo también de aplicación las normas procesales contenidas en el 130/2009F, siempre que no exista contradicción con la normativa vigente, y en tanto no se adecue el reglamento de la ley 29151, ¿no? Y también señala, pues, que conforme a 1358, ¿ya?, no puede afectarse, dice, las tierras de los pueblos indígenas o originarios, o los derechos de propiedad o de posesión de las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Vuelve con el tema de saneamiento de publicaciones. El Tribunal Registral dice que las publicaciones que se realicen en los procesos de saneamiento, cuando menos debe tener los datos que permitan identificar el predio, la indicación de los actos de saneamiento que requerirán sobre el bien a efecto de resguardar el derecho de posesión en defensa de la propiedad, ¿no? Ejercicio de derecho a posesión. De conformidad con el 130/2009F, el ejercicio de derecho a posesión suspende el proceso de inscripción, quedando vigente la inscripción provisional hasta que se resuelva la posición judicial, la que podrá inscribirse en mérito a mandato judicial respectivo. Entonces, no es que cuando se ejercita derecho a oposición yo tengo que levantar necesariamente, pues, la notación preventiva, ¿no? Para nada, ¿no? Lo único que hace, según el tribunal, es suspender esa inscripción. Se suspende la inscripción definitiva y queda vigente, pues, la inscripción provisional hasta que se resuelva la posición judicial, porque no sabe, pues, qué va a pasar por el judicial. De repente declara infundada esa posición judicial, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? ¿Alguna pregunta? Ya estamos terminando. ¿Ninguna pregunta? Profesor, una pregunta. Sí, por favor. Se da el caso de que un particular dona a las autoridades un predio para la construcción de una institución educativa. Correcto, correcto. La situación es que al momento de inscribir, ¿a nombre de quién se inscribe? ¿A nombre del gobierno regional, de la UGEL, del Ministerio de Educación o a nombre del Estado? Mire, actualmente ya con el 1358 está diciendo que hay que escribir el nombre de la entidad, ¿no? Debe ser el Ministerio de Educación, ¿no? Debería ser, digo, ¿no? Ahora, el problema que yo veo ahí es que si es una donación, debería haber una escritura pública, ¿no? Y en estos casos parece que no hay escritura pública.
Entonces, cuando va a llegar al registro, conforme al nuevo modelo de declaración jurada que ha sacado el Tribunal Registral, le va a pedir eso, cuál es la fecha cierta. Y si ustedes hablan de donación, le van a decir pues, que debe ser escritura pública, ¿no? Eso, va a haber un problema por ahí. Entonces, sería bueno que tengan al menos una escritura pública, ¿no? Eso sí sea profesor de fecha anterior, ¿no? No importa la vigencia del decreto 358, ¿no? Claro, habría que ver, cuándo es tu escritura pública, ¿no? Aunque lo que voy a ahí tener en cuenta es el momento de la presentación del título. Si el título ha sido presentado ahora, ese 358 ya entraría en vigencia, según lo que dice el tribunal, ¿no? Así es. Gracias, profesor. A ver, Marina nos dice, tengo un caso respecto a un predio que no cuenta con procedimiento de habilitación urbana, ya, un predio rústico. Ya, resulta que tiene decretada fábrica en el 74, parte de una notización regular del reglamento de urbanizaciones, ya, pues sería un predio semirrústico. Ahora bien, el cerco perimétrico de este inmueble inscrito en la decretada fábrica mencionada, ¿correcto? Sin embargo, en el transcurso del tiempo, el entorno se ha urbanizado, dejando una calle local de 12 metros, ¿no? Cuya vía está aprobada en las habitaciones urbanas colindantes. Esto generó, pues, que el muro perimétrico sobresalga ocupando el área de la vereda, ya que el resto del predio ha cedido la vía aprobada. Por ende, esa infraestructura impide el pedazo peatonal. Si analizar el caso, se da cuenta que el predio sin habitación urbana sería semirrústico. Por tal, se puede pedir al propietario que actualice la condición de terreno semirrústico urbano, después de emitir la notificación de diferenciación por construcciones de área pública. 2, dice, teniendo en cuenta que los requisitos de la actualización registral es el certificado de zonificación y vías, el cual contendría la sección vial de 12 metros de las habitaciones urbanas aprobadas colindantes. Bien, en principio, la habitación urbana, la actualización siempre va a ser a pedido de parte, ¿no? La entidad, obligarlo a alguien a hacer una habitación urbana o una actualización van a tener algunos problemas, ¿no? Lo otro es, habría que ver pues si se ajusta o no, en lo que se refiere, vamos a ver, si podemos encontrar la diapositiva, voy a dejar de compartir un momentito. Si podemos encontrar la diapositiva que habla de actualización, tenemos que ver las normas, ¿no? Las normas. A ver, vamos a ver ahora un ratito, espera. Aquí tenemos. A ver. Habría que ver, como les decía a ustedes, si es que esa habitación semirrústica, primero está o no dentro de lo que encuadra las actualizaciones, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta si, vamos a ver, está aprobado con esos reglamentos antiguos, ¿no? Que si no fuera así, no pasaría, ¿no? Porque no todo tipo de habitación semirrústica puede ser materia de actualización. Solamente algunas, ¿no? Solamente algunas. ¿Listo? Vamos a ver si están con esas. Me han hablado de un reglamento de 1924. Vamos a verlo. Voy a compartir pantalla. ¿Listo? Vamos a ver. Esperemos que aquí esté la actualización. Los aportes, luego debería venir la compensación de áreas. Esta es la actualización, ya acá dice. Ya, esto es, miren, el decreto supremo 01F del 20 de enero 55.
Otro es el Decreto Supremo 19 del 15 de junio de 62. El Decreto número 82F, 64. Y el Decreto Supremo 6370. Entonces, aparentemente, pues, no se marcaría alguno de esos reglamentos. Al no enmarcarse, no procedería a la actualización, porque es una habilitación semirrústica, pero no ha sido aprobado con esos reglamentos, ¿no? Ese sería un tema, sería ello, ¿no? Ya, el tema de infracción en área pública, efectivamente, ustedes ya lo tienen así en ese certificado de certificación, no aparece, pero obligarlo a él que inscriba su habilitación urbana, yo creo que no se podría, ¿no? Porque recuerden ustedes que la inscripción registral es voluntaria, ¿no? Pero eso no significa que esté existiendo una transgresión, esté habiendo una transgresión, pues, al tema de retiro, ¿no? Entonces, no está respetando lo que es la sección vial. Eso creo que sí puede haber una infracción, pero obligarlo a que inscriba la habilitación urbana, lo veo complicado. Lo que la municipalidad pudiera hacer en todo caso es una habilitación urbana de oficio, ¿no? Que es una zona urbana consolidada, ¿no? Puede ser una habilitación urbana de oficio, sí. Claro que para eso la municipalidad va a tener que invertir, ¿no? En lo que es planos, levantamiento, catastro, ¿no? Eso sí puede hacer una habilitación urbana de oficio, siempre y cuando sea una urbana consolidada, puede inscribir en registro una habilitación urbana de oficio. Como es un lote único, no va a haber mayor tipo de complicación. Pero no puede obligarlo a que ellos inscriban una habilitación urbana, eso no lo puede hacer, ¿no? Y tampoco procedería a empezar la actualización, ¿no? Muy bien. Sigamos, señores, sigamos. Estamos viendo nosotros. Doctor, una consulta. Sí, por favor. Se da el caso de que en una dirección regional de educación, de acá de Junín, he visto casos de que están registrados a nombre, algunas instituciones educativas están registrados a nombre del Ministerio de Educación y Sí. otros a nombre del gobierno regional. ¿Cuál es válido, doctor? Bien, miren, ahí es todo un tema, ¿no? Porque el gobierno ha ido avanzando y retrocediendo en el tema de educación. Por ejemplo, se dijo pues en un momento que iban a ser las municipalidades, ¿no? Iban a ser los gobiernos regionales los que iban a pagar a los profesores, ¿no? El tema de educación. Y tengo entendido que sí, en algunos casos, algunos gobiernos regionales están pagando. Entonces, en esos casos, algunas funciones han sido transferidas, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Lo ideal es que sean pues en el Ministerio de Educación, pero si ya hubiera un tema de transferencia de funciones de los gobiernos regionales, no habría ningún inconveniente, ¿no? Pues, por ahí no hay problema. Lo que hay que revisar nada más es, reitero, si es que ha habido o no esa transferencia de funciones. Como regla general debería ser el Ministerio de Educación, tal como dice el 1358, porque es la entidad rectora. Pero si es que ya ha habido, pues un tema ya de transferencia de funciones es otra cosa, ¿no? Como dice su compañero era acá. Iván dice, ¿no? El registro de inmueble va a nombre del pliego. En ese caso debería ser, pues, a nombre, pues, del Ministerio de Educación, ¿no? Si es que va a ser, por ejemplo, para un tema de colegio, ¿no? Esa es la regla general, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si el gobierno regional también quiere sanear ese predio? Tendría que, en este caso, de Dirección Regional de Educación, como dice su compañero, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sí, no hay incompatibilidad en esos casos, ¿no? Puede darse también. Muy bien, entonces, sigamos, señores, sigamos. Ya vamos a terminar, por favor, unos minutos más. Hemos visto el tema de las publicaciones, ¿ya? Este es un tema ya un poco debatible, ¿no? El tema de la desafectación. Justamente, analizando la ley 29618, el Tribunal Constitucional habla, pues, de los tipos de bienes que tiene el Estado, ¿no? Los bienes de dominio público, los bienes de dominio privado, ¿no? Y ahí hace referencia a que los bienes de dominio público, pues, tienen como característica el uso público, ¿no? Mientras que los bienes de dominio privado potencialmente pueden tener uso público, ¿no? Y acá dice el tribunal, ¿no? Conforme al artículo 43 del 07-2008, vivienda, reglamento de la ley
29151, en caso de bienes administrados por gobiernos locales, ¿no? La desafectación de un bien de dominio público al dominio privado será efectuada por estos, ¿no? Conforme a la normatividad vigente, ¿no? Una vez concluida la desafectación, el gobierno local podrá solicitar el bien al gobierno regional o al, como en este caso, pues, conforme a los procedimientos, ¿no? Establecidos en el reglamento, ¿no? La desafectación se va a inscribir, pues, en el registro de predios, ¿no? Bien, eso es algo importante, ¿ya? Es importante que cuando se inscribe la desafectación, ¿ya? No es que va a pasar el inmueble inmediatamente a nombre de una entidad solicitante, ¿no? El inmueble regresa, pues, al Estado, ¿no? Y luego ya tendrá que hacerse otro trámite para la adquisición de la titularidad, ¿no? Pero si fuera, pues, un bien, un bien público realizado por el gobierno local, el tema de esa afectación debe ser realizado por el gobierno local, ¿no? Una vez que se ha realizado ello, el gobierno local puede solicitar al gobierno regional para el tema de la inscripción de titularidad, en ese caso, ¿no? La desafectación se inscribe en el registro de predios a favor del Estado, pues solo mérito de la resolución que así lo declara, ¿no? ¿Y qué pasa con la transferencia interestatal? Para la traslación de dominio a título gratuito, oneroso de predios de dominio privado estatal de libre disponibilidad se realiza, pues, entre las entidades públicas, ¿no? Bajo el amparo de la Directiva 05/2013, ¿no? Y dice, no resulta exigible el acuerdo del Consejo Regional, ¿no? Entonces, existe una normativa especial para el tema de transferencias, ¿no? De interestatal a título gratuito. Eso está, pues, en el reglamento de la ley 2251, ¿no? Y también tenemos una directiva 05/2013, ¿no? Pero igual en estos casos debería haber, pues, opinión del SBN, ¿no? Para ese tema de transferencia interestatal. Ya, tenemos otro supuesto de prescripción. Esto es el año 2016, ¿no? Prescripción adquisitiva de predios no inmatriculados, ¿ya? En estos casos, pues, hay que notificar a la SBN, ¿ya? O a los gobiernos regionales de cada caso concreto, con competencias, ¿no? Para entregar bienes estatales, ¿no? El requisito es indispensable para la procedencia de la inmatriculación de un predio que éste no se encuentre inscrito, como tal o parte de otro mayor de extensión, ¿no? Entonces, si el predio ya estuviese inscrito, ¿no? No procederá por la inmatriculación, ¿no? Y también el tribunal nos dice que no corresponde inscribir la declaración notarial de prescripción de este dominio si el procedimiento no se ha emplazado a los titulares registrales de las partidas independizadas, aduciendo que la partida matriz se encuentra cerrada por declaración total de su territorio. Entonces, hay que tener que notificar a las partidas independizadas. Por ejemplo, vamos a poner acá una diapositiva. Estamos, ¿no? Una diapositiva. Acá, duplicar diapositiva mejor. Ya está. Imaginemos, ¿no? Imaginemos que tenemos una partida matriz, ¿no? Vamos a poner acá. Esta es la partida matriz, ¿ya? Y han salido un montón de independizaciones, ¿ya? Han salido un montón de independizaciones. Vamos a decir que de aquí han salido varias independizaciones, ¿no? Al final, lo que ha quedado, pues, esta partida queda prácticamente cerrada, ¿no? Entonces, si se va a querer prescribir esta partida matriz, no se va a poder. Hay que notificar necesariamente a estas partidas independizadas que han salido. Es lo que en buena cuenta está diciendo, pues, el tribunal registral. Entonces, según lo que dice el tribunal registral, hay que tener que notificar. Dice, no corresponde inscribir la declaración notarial de prescripción si el procedimiento no se da que pasar los titulares registrales de las partidas independizadas, aduciendo que la partida matriz se encuentra cerrada por declaración total de su territorio. Eso no es así. Tenemos el tema de la reversión de la donación al amparo de esta directiva, ¿no? Nos dice aquí, de conformidad con la directiva 05/2013, ¿no? Para inscripción de la reversión, ¿ya?, de bienes a favor del Estado, ¿ya?, se requiere la resolución que aprueba la reversión, la resolución que declara consentida, ¿no?
Eso es importante. Nosotros no podemos inscribir un acto administrativo de regresión si no está debidamente consentida, ¿no? Debe haber una resolución que le declare debidamente consentida, ¿no? Y tenemos luego también el cómputo del plazo, ¿no? ¿Cuál es el plazo para convertir una inscripción provisional definitiva? El cómputo del plazo legal son 30 días calendario, ¿no? Eso es para conversión de la inscripción provisional a inscripción definitiva, ¿no? Y debe efectuarse desde la inscripción provisional, acá, siempre que no haya mediado oposición de una entidad estatal, ¿no? O judicial de terceras personas, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Bien, entonces, en el tema de plazo son 30 días, ¿no? Lo vamos a contabilizar desde la anotación provisional. Correcto. Compra-venta efectuada por gobierno regional. Procede a inscribir la compra-venta directa de intermediazo de dominio del Estado para fines de pequeña agricultura, otorgados por la Gerencia Regional de Agricultura, según lo establecido pues, en el Decreto Supremo 026/2003, sin requerirse la aprobación, ¿no? La aprobación de la SBN, ¿no? Ahora, ¿eso por qué? Porque acuérdense ustedes que los gobiernos regionales, los gobiernos locales, tienen facultades especiales reguladas en su ley orgánica, ¿no? En sus leyes especiales también. Inmatriculación de terrenos seriados al amparo del 0485-BC, es un decreto supremo muy antiguo, ¿no? Dice, la inmatriculación de terrenos declarados como eriazos, de acuerdo al decreto 0485, modificado por el decreto supremo 0291-BC, en concordancia con la ley orgánica municipalidades y la ley 2151, son de competencia del Estado, ¿no? Representado pues por la SBN, ¿no? Bien, pudiendo ser posteriormente adjudicados a favor de las municipalidades. Entonces, ¿a quién le corresponde esta inmatriculación? Justamente pues le va a corresponder al SBN, ¿no? Y finalmente ya hay un aspecto que queríamos tratar, era lo referido pues al procedimiento notarial de supletorios, ¿no? Dice el tribunal, no es objeto de calificación los argumentos notarios para declarar el dominio por formación de título supletorio, así como tampoco la forma de declaración de dominio puesta por el notario en la conclusión de la escritura de un procedimiento notarial no contencioso. No es necesario acreditar, dice, no es necesario acreditar la condición de urbano del predio si se ubica en zona urbana no consolidada. El notario, dice, según esta resolución, notificará necesariamente al SBN, ¿ya?, o a los gobiernos regionales con competencia para arbitrar bienes estatales, en caso de que el predio no se encuentre inscrito en el registro de predios y no se haya acreditado que constituyó propiedad de particulares. Se acredita que el predio es propiedad de particulares cuando en la solicitud de formación de títulos supletorios se indica y se acompaña como prueba algún documento por el cual el solicitante haya adquirido la propiedad de él o los anteriores dueños que haga presumir que la propiedad era de particulares o propiedad privada. Bien, este tema es bastante discutible, ¿no? Porque los notarios tienen competencia, pues, solamente sobre predios urbanos, ¿no? Entonces, yo considero que ahí sí sería necesario acreditar la calidad urbana, porque si no, el notario no tendría competencia. Los notarios solamente tienen competencia sobre predios urbanos, ¿no? Bien, señores, no sé si hay una pregunta al respecto. Hemos visto unos aspectos importantes de los actos inscribibles del registro de predios, algunos casos prácticos, los pronunciamientos del tribunal registral, y considero pues que es importante que ustedes sigan viendo esos temas de saneamiento de predios, porque les puede servir en su vida diaria, en su práctica diaria que ustedes pueden ir ejerciendo, ¿no? No sé si hay algunas preguntas, señores, al respecto. Bien, no habiendo más preguntas, el día de hoy vamos a terminar acá. Les agradezco a todos su presencia y ya será en otra oportunidad. Muchas gracias. Me han preguntado sobre el examen, no me han comentado nada sobre el examen, señores, no tengo información al respecto, ¿no? En todo caso sería el CAFAE el que va a comunicar eso al respecto, ¿ya?
algún temario, no me ha preguntado nada tampoco sobre eso, pero me imagino que pueden utilizar los materiales que le hemos dado a ustedes y de ahí pudiera ser que vengan los exámenes. Hasta luego, señores, cuídense mucho. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Buenas noches.